Sí, Sí, abajo. está aquí. Estamos en el aeródromo General Rodríguez, cercano a Capital, con Antonio García, un buen amigo del grupo de acrobacia de King Flight y una persona muy notable porque estamos con él aquí para hablar de esta máquina que él ha fabricado de nada, de planos. ¿De dónde vino la idea de construir una réplica del Fokker? Lo que pasa es que siempre me gustaron los aviones antiguos a mí y mirando, yo quería hacer un biplano que sea antiguo, no tenía la idea de hacer el Fokker, pero después entré a ver videos y vuelos, cómo volaba, mirar la historia del Barón Rojo. Aparte yo cuando veía los planos veía que en ese tiempo, en el año 16, era un avance terrible porque están todas las cosas con alerón con compensador, estabilizador, timón con compensador que se sigue usando hasta el momento. Era una cosa terrible para mí que eso fue un adelanto, que hacía pocos años que había empezado la aviación. Sí. Y fue terrible. Todo lo que son los herrajes, toda la tornillería, evidentemente los tenías que fabricar, no era que... Claro, esto vamos a suponer, estos son, todos estos cuernos de comando, son de los alerones, de estos son todos igual. Lo que pasa es que hubo que fabricar una matriz para hacerlos todos iguales. Después igual que esto también es todo de cromolideno. Acá hay 80 remaches que son de dural y adentro, en el medio de esta madera, viene unos bujes que eran torneados para que el remache no dañe la madera. Sí, que normalmente en un ladito es redondo y en el otro es plano, ¿no? De golpear, claro. Lo otro interesante del avión que venía con todos los comandos, como usan los aviones ahora, con Sí, con la compensación, la cornadura. compensadores. Sí. El timón también, el estabilizador tiene compensador. Sí, y el radar también, Sí. tiene su parte delantera a la radar, charnela, o sea que lo inventaron todo, está bien inventado, sí. Los cables también son trenzados como era el original. Esto es muy interesante, no se trabaja ya así. Claro, antes era todo manual, Claro. no había ni copré. Que al final fabricaste todo. Sí, todo a mano. Tomar la decisión está muy bien, pero ¿qué decía la familia? ¿Qué decían los amigos? ¿Sabían el calibre del proyecto, lo que iba a ser esto o no? Yo lo construí con Héctor Puga, un muchacho que vive cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa, y le conté del proyecto, si íbamos a hacer, y él me dijo que una escala para radio control o algo. Yo le digo, no, quiero hacer uno original. Y bueno, y ahí se dio y empezamos. Lo que pasa es que acá en la Argentina cuesta mucho conseguir los materiales. El avión se construyó todo con caño de cromolideno, todos los bulones son aeronáuticos, los cables de comando, todo. El terciado es un terciado finlandés especial que lo tenía un hombre que reparaba planeadores en el año 60. El hombre se mudó a Tucumán en un cerro y yo iba con mi señora que habíamos terminado un rally y yo digo, quiero ir a ver unas maderas y ahí yo subía, no llegaba más y mi señora me decía, vení hasta acá a buscar unas maderas. Y ahí tenía el hombre los terciados que eran especiales de grado aeronáutico y entonces le compré todos los que tenía y él me decía, ¿qué va a hacer con esto? Y yo más o menos le comenté. Si tenemos que elegir el punto más problemático de la fabricación o de la construcción del avión, ¿cuál fue el mayor problema con que te enfrentaste? Y casi todo era... Uno muy gordo es el avión. No, lo que son muy complicados, que no se ve ahora, son los largueros, porque son dos largueros que son encajonados y lleva una complicación porque lleva toda división y después va todo tapado. Lleva mucho trabajo de maderita. Para los largueros la madera tiene mucho de gemblo y pino Brasil de un carpintero que estaba cerca de casa que la tenía hace 60 años la madera estacionada.
como tiene la veta recta, que no se desvía, era especial para él. Las costillas también es todo artesanal. Después yo tengo un amigo que es alemán y él que me trajo los terciados de Alemania para las costillas, que acá yo no tenía de 1,5 milímetros. Lo que pasa es que a mí lo que me salva los años de que estoy en la aviación de más de 50 años, entonces yo conozco todos los problemas de los aviones. Eso es lo que me salvó a mí mucho. En ese año me llamó mucho la atención el adelanto que tenían. Yo le miraba todos los detalles para que el avión tenga todo como era, lo mismo que era el original. Ahí abajo tiene también una brújula que ellos usaban, como no tenían brújula, usaban brújula de Marina, barco. sí. El reloj ese también funciona. Muy bonito también. Y después la ametralladora era la ametralladora que la adaptaron al avión, porque eran de tierra. Y después se volvió loco ese Anthony Fokker en hacer el sistema para que no toque las balas de la hélice, que eso viene todo con los magnetos, con el encendido. Hablaban los franceses de que era Roland Garros el que Claro. lo organizó el primero, pero le derribaron, dejó el avión Claro. y los alemanes rápidamente lo Y vieron, sí. estudiaron y aplicaron, ¿no? Otra cosa importante es que ellos, para que no haya abertura que se pierda acá, el aire, los filetes, va encastrado. Acá lleva una madera que es curva y el caño entra casi dentro que no queda luz. Sí. Los planos. ¿Cómo o de qué manera conseguiste los planos? Estudié mucho, tuve 1 año y medio más o menos en la computadora. Entré a ver quién vendía los planos del avión y había uno en Estados Unidos, Ron San, que era un ingeniero que tuvo 10 años en recopilar todos los planos del Fokker, porque en la Segunda Guerra se perdieron muchos planos, cosas, informaciones, y después se dedicó y construyó aviones y se dedicó a eso y a vender los planos. Después aparte hizo una lista de todos los materiales del avión que en Estados Unidos ellos llaman, al otro día tienen todo ahí. Y yo tenía que estar 1 año dando vueltas buscando todas las cosas. Bueno. Hacemos el estabilizador, bueno, agarramos el plano del estabilizador, lo estudiamos, lleva este material, el otro, buscamos todo lo que llevaba, empezamos a armar el estabilizador, se terminó el estabilizador, bueno, ahora que empezamos con el timón, agarramos el plano del timón. Y así íbamos descartando planos y haciendo cosas. Y a medida que iban pasando las cosas, estudiamos lo que íbamos a hacer y si no, uno con todo eso se marea si entra. Vale, tenemos el avión, tenemos los planos, claro, ahora motor. No, imposible de conseguir un rotatorio. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. El motor empecé a hacer la bancada para un Leica 1150, porque yo pensaba que no se iba a conseguir. Empezamos la bancada que costó un trabajo bárbaro, estamos en la mitad del trabajo y un amigo que tiene 2 Focke-Wulf me dice, Antonio me llama, me dice, hay un motor radial, un Warner de 145 caballos, de 9 cilindros. Y yo le digo, está completo. Y yo le digo, bueno, te lo compro, si está completo. Lo único que le faltaba era el caño de escape. Y entonces dejamos la bancada esa y empezamos a construir la bancada para el Warner. ¿Esto es caño de escape? No, este era Poca la calefacción. toma de aire del motor rotativo para el carburador que lleva de los 2 lados. Y nosotros lo usamos que refrigeran los magnetos. Y esta chapa era, como le ponían en el original, de aquellos tiempos, igual que la original. Y después lleva otra chapa que es militar acá, dice militar. Sí. 16 años más tarde, el avión acabado, Sí, sí. llega la hora de volar. ¿Qué hacemos? Y ahí no sabía para dónde iba a salir el avión.
No sabía. Tanto trabajo para llegar a un Aparte punto. no me podía adaptar nadie, qué sé yo. Y no, en el momento que lo fui a probar para volar no andaba bien el cuentavuelta, no andaba el velocímetro, tenía uno que estaba en millas, no marcaba casi nada. Pero lo que me salvaba a mí la experiencia de tanto volar aviones así convencionales. Yo no sabía para dónde iba, si el avión se iba a ir para arriba, para abajo, para el costado. No, pero salió, el primer día salió bien un vuelo. ¿Cómo fue? Después ¿Cómo fue? hicimos más o menos como 4 saltos de tramo y aterrizaje y después llegó un día que me decidí a dar la vuelta. Hice un circuito, después los siguientes momentos, después volando 20 minutos, después media hora, después 40 minutos. Íbamos probándolo así, sacándole defectos porque aparecían problemas. Una vez bajé bañado en aceite, que era que la tapa del aceite hacía como un venturi y me tiraba el aceite. Y bueno, ahí lo solucionamos con un venteo, qué sé yo, todas esas cosas, siempre haciéndole cosas. Una emoción grande, porque una cosa es volarlo y otra cosa es verlo de abajo volar el avión. Si uno no tiene palabras para explicar lo que se siente. ¿Cuál es el futuro del triplano? Creo que va a quedar acá porque acá le dan más importancia a los aviones antiguos, experimentales. Pues me consta que aquí todos los pilotos acrobáticos que tenemos Claro. en el hangar lo miran con muchísima atención, con muchísimo cariño. Claro, le dan valor. Proyecto de una vida, qué bonito, qué maravilloso. Y Antonio, sí, muchísimas yo gracias. Estoy alegre. Hubo un momento que casi lo dejas, ¿no? Sí, varias veces y todos me daban fuerza, hasta los ingenieros de Córdoba me decían tenés que seguir. Hay constructores que lo acaban y lo ponen en un museo, pero Claro. la idea de construirlo y volarlo, Y no sí, hay tanto. Y es precisamente, Claro. a mí me parece que es lo que le da valor a una cosa, ¿no? claro.